Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí y por este evento tan bonito. Hoy les voy a hablar sobre la erosión y cómo manejarla. También vamos a repasar las regulaciones de conservación que tenemos en Napa, que son para prevenir la erosión, y vamos a repasar algunas prácticas de control de erosión. Quizás esto sea básico para ustedes, pero siempre es importante repasar antes del invierno, y ahora es temporada para instalar estas prácticas. La erosión, primero que nada, es un proceso natural. Así se forman nuestros paisajes, las montañas que vemos, y es cuando las partículas del suelo se desprenden desde su sitio original, y eso pasa por el viento, la gravedad y también por el agua. Entonces es importante saber que esto pasa y es parte de cómo se forma el mundo, es natural. Pero es evidente que los humanos podemos acelerar y empeorar la erosión, especialmente cuando removimos la cobertura vegetativa y por ejemplo, cuando estamos desarrollando un viñedo y trabajando la tierra. Estas fotos fueron tomadas en Napa y son unos ejemplos bastante graves, yo diría, de la erosión causado y acelerado por humanos. Pues, ¿por qué es tan importante manejar la erosión, prevenirla? La erosión hecha por humanos. Es para guardar la calidad del agua, porque aquí en Napa es súper importante. Tenemos unas especies protegidas como los salmones, y esa vida acuática es bien importante. Además de la vida silvestre, es para protegernos a nosotros mismos. En Napa tenemos 4 represas que son fuentes de agua doméstica. Ese sedimento, ese suelo desprendido por el agua, por la erosión, puede contaminar el agua. Pues hay que proteger esas represas. Tenemos Hennessy, Rector, Bell Canyon y Milliken. También, como estaba explicando Miguel, el suelo que se queda en su sitio, así también el material orgánico, los nutrientes, los hongos y todo se queda en su sitio y disponible para las plantas. Si se mueve eso, pues va a afectar la agricultura del terreno. También el suelo en su sitio, así se mejora la infiltración de agua y se recarga el agua subterránea. Y así podemos ahorrar agua a largo plazo, usar menos agua. Hay muchísimos beneficios de por qué se debería minimizar la erosión. El condado de Napa estableció las regulaciones de conservación en el año 1991 y era para minimizar la pérdida de suelo y proteger la calidad del agua. Esta foto fue tomada en el año 83 en Wild Horse Valley y fue antes de las regulaciones de conservación. Y eran situaciones como estas que provocaron que el condado de Napa se metiera ahí a hacer un cambio. Y dijeron, ya no, esto puede pasar, esto es un peligro público, además para los recursos naturales. Las regulaciones de conservación exigen un plan de control de erosión hecho específico para viñedos. Los viñedos que tienen una pendiente más superior, superiores al 5%, y si son más de 1 acre de plantación. También prohíbe el desarrollo de los viñedos en pendientes superiores al 30%, y establece los límites de los viñedos a los arroyos. La distancia
en cual se puede desarrollar un viñedo cerca de un arroyo. Y esa distancia depende de la pendiente. Esta foto es un plan de control de erosión. Un ejemplo. Los planes son súper detallados y son específicos a cada viñedo. Están diseñados por ingenieros o expertos en ese campo de trabajo. Tienen que enseñar específicamente dónde van las prácticas de control de erosión, cómo se instalan, y eso siempre tiene dibujos y muchísimos detalles. También habla de las prácticas cuando el viñedo está todavía en construcción y también a largo plazo. Después de la construcción hay prácticas que todavía se tienen que instalar cada año o mantener, y eso lo explica todo ese plan. Los viñedos que tienen plan de control de erosión son inspeccionados cada año por los mismos ingenieros mientras están en desarrollo. Después de los primeros 3 años del desarrollo, los viñedos siguen con esas inspecciones y esos ingenieros reportan al condado de Napa cómo va, están haciendo bien, hay mejoras o otras situaciones, se tiene que cambiar algo. Después de los 3 años, un 5% de los viñedos finalizados son escogidos por un sorteo cada año para ser inspeccionados por el condado de Napa o por Napa RCD, que es nuestra organización. Y como son muchísimos viñedos que hay que inspeccionar cada año, el condado de Napa contrata con Napa RCD para hacer esas inspecciones. Entonces, este año nos preguntábamos cómo iban esas inspecciones, qué se puede mejorar en el proceso, qué se encuentra en el campo. Hicimos una encuesta a todos los ingenieros e inspectores en Napa. Pues la encuesta reveló que hay prácticas que cada año se deberían mejorar. En más de 25% de los casos, los rollos de paja y las barras de agua fueron mencionadas. Otras prácticas que también mencionaron fueron la cobertura vegetal, el cover crop, el mantillo de paja, una zanja desviadora y la cerca de control de erosión. Pero interesante que la mayoría de las veces esos inspectores mencionaron los rollos de pajas y barras de agua que parecen muy simples. También por interés le preguntamos a esos inspectores por qué ellos piensan que esas prácticas son mal instaladas y por qué necesitan mejoras. La mayoría de las veces, el 50%, ellos dijeron que era falta de educación o instrucción. También algunos mencionaron falta de importancia para ahorrar tiempo y poca atención al detalle. Nadie mencionó el precio de los materiales o la falta de trabajadores o condiciones ambientales. Recuerden, esto solo es una opinión de los ingenieros, no es que es cierto, no sabemos, pero era interesante saber la razón. Y creo que ahora con este evento podemos ayudar un poco con la educación. Pues hoy vamos a repasar esas 2 prácticas y también ustedes tienen una hoja informativa que explica los rollos de paja y las barras de agua. Y los pequeños ajustes en el campo pueden hacer una grande diferencia en esas prácticas. Los rollos de paja se usan para bajar la velocidad del agua que baja de una pendiente.
También se usan para filtrar sedimento. Nunca se usan en áreas de flujo concentrado o para desviar agua. Para eso no sirven. Para instalar un rollo de paja, primero se tiene que excavar una zanja de como 4 pulgadas de profundidad. Y ahí adentro va el rollo. Entonces, cuesta arriba del rollo se tiene que poner una berma de tierra compactada, usando la tierra que se sacó de la zanja. Eso es bien importante porque cuando el flujo baja de la pendiente, con la berma de tierra, ahí el agua va a entrar adentro del rollo y no va a entrar a la zanja o pasarle por debajo del rollo. Para fijar el rollo se tiene que poner estacas y la distancia máxima de las estacas es de 4 pies. Son muchísimas estacas si lo van a hacer perfecto. Entonces, si se usa más de un rollo, se tienen que superponerse, como vemos en esta imagen con el círculo verde. Nunca se debería haber un espacio entre los rollos, como vemos en la imagen con el círculo rojo. Eso es muy común verlo en el campo y eso puede provocar un flujo concentrado en esa zona y causar la erosión. Aquí esta foto muestra cómo no hacerlo. Aquí simplemente pusieron el rollo encima de la tierra y pusieron las estacas. No excavaron la zanja, no pusieron la berma compactada y el agua estaba pasando por debajo del rollo y causando erosión. Esto es muy común verlo también. Los rollos de paja no se pueden usar para desviar agua, ya lo dije antes, pero en este caso de la foto del camino de grava, el intento era desviar agua porque venía mucho flujo concentrado y pusieron unos rollos ahí que no sirven para nada, básicamente. Es una pérdida de recursos y a mí también me parece que ese camino es uno que lleva bastante tránsito, que los carros le pasan por encima al rollo y eso también lo daña, lo afecta y no tiene ninguna función. Es importante recordar que los rollos mal instalados pueden hacer más daño que bien y es, como digo, una pérdida de recursos y mucho trabajo ponerlos y después rehacerlos o sacarlos si están hechos mal. Este rollo está adecuado, está bien puesto, se ve que está al contorno de la pendiente, siempre se pone al contorno paralelo a la pendiente y excavaron una zanja. También se ve que el sedimento se está acumulando cuesta arriba del rollo y la cobertura vegetativa está creciendo bien. Entonces esto se ve que está funcionando. Quiero mencionar también que las mallas de plástico se deberían remover siempre al final de cada temporada. Es muy común verlos tirados por ahí y eso puede hacerle daño a la vida silvestre, como esta pobre serpiente que está ahí atrapada. Había que cortarla con una tijera para sacarla de la malla de plástico. Es siempre preferible usar un rollo con un material orgánico o natural, digo. También es mucho trabajo volver a cada sitio para remover el plástico y a veces uno se ocupa mucho o se olvida y los deja ahí y eso es para siempre porque es plástico.
Ahora, cambiando de tema, voy a hablar un poquito de las barras de agua. Ese nombre viene del inglés, es inventado porque en inglés lo llamamos water bars, pero simplemente son unas zanjas excavadas en caminos de tierra y su función es para desviar el agua. Normalmente se desvía el agua hacia la vegetación o hacia rocas. En el plan de control de erosión indica si tiene que ponerse rocas al final de la zanja o no. Y siempre hay que mirar esos detalles en el plan. Son instaladas estacionalmente y no sirven para ser conducidas tampoco. No son estructuras permanentes y se tienen que instalar cada temporada. Para instalarlas se tiene que excavar la zanja por lo menos de 4 a 6 pulgadas de profundidad. Entonces, en el lado cuesta abajo, con la tierra excavada, se pone una berma en este lado para hacerlo más alto. Normalmente, en adicional, 4 o 6 pulgadas más. Entonces, la altura total de esto es de 8 a 12 pulgadas. Es bastante grande, más grande de lo que normalmente vemos en el campo hecho por ahí. También se tiene que instalar a un ángulo de 30 o 40 grados apuntando cuesta abajo. Esta imagen muestra el ángulo y para trabajar con la gravedad es importante tener esto apuntando hacia abajo, porque si no, si lo pone más recto, pues el agua puede sobresalir de la zanja y correr por este camino. Con este ángulo es más directo que el agua baje por aquí y en este caso le pusieron las piedras para disipar la escorrentía que sale de la zanja. Entonces, cuando un camino es diseñado para ser conducido y lleva mucho tránsito, no es adecuado usar las barras de agua. Se tienen que hacer unas estructuras más permanentes, más redondas, y eso se llama un vado ondulado o un rolling dip en inglés, y son permanentes. So, una vez que están instaladas, ya no se tienen que hacer cada año y se pueden conducir sin problema y sirve para drenar el agua. Ay, ¿qué hice? Perdón. Era aquí. Por aquí sale el agua. Entonces, esta foto es otro camino con esos vados ondulados para enseñarle que en este caso tampoco sería bueno usar esas barras de agua. Se dañarían con tanto tránsito y movimiento de coches para arriba, para abajo. Con esto se requiere mucho menos mantenimiento y es una estructura bastante estable que aguanta. Y es todo para mí por este repaso. Si tienen alguna pregunta.